Hola amigos, en este video vamos a narrar una leyenda sumeria que nos cuenta la historia del Jardín del Edén y los dioses Anunnaki, la cual puede que sea el origen de esta historia conocida en muchas religiones. Sin ánimo de ofender o tratar de desinformar, este video está hecho con fines de entretenimiento. En Wikipedia puedes encontrar más información sobre el Jardín del Edén sumerio. El relato bíblico de Adán y Eva en el Jardín del Edén está basado en hechos reales que sucedieron hace cerca de 200.000 años. Una comparación de los textos antiguos con los últimos avances de la ciencia revela detalles sorprendentemente coherentes, los cuales nos permiten finalmente resolver en parte los misterios de los orígenes de la humanidad. La inesperada conclusión es que el hombre era un híbrido genético, creado y manipulado no por un dios, sino por dioses de carne y hueso, que caminaban y conversaban entre ellos. Una creencia religiosa de un dios ha dominado el pensamiento y la fe de la humanidad occidental durante más de 2000 años, conduciendo a innumerables dificultades con el concepto de dioses de carne y hueso. Sin embargo, tal idea no presentó ningún problema a la primera civilización conocida en el mundo, los sumerios, que vivieron junto a estos gobernantes divinos y eran presentados como seres de apariencia similar a la humana. Los escribas sumerios y sus sucesores acadios inscribieron tablillas de arcilla con una gran cantidad de información acerca de estos dioses. Uno de esos textos, comúnmente conocido con el nombre de su héroe Atrahasis, describe los antecedentes de la creación del hombre, cuando los propios dioses estaban involucrados en la minuciosa extracción de los minerales de la tierra. Cuando los dioses como hombres llevaban el trabajo y sufrían la fatiga de los dioses era grande, el trabajo era pesado, el sufrimiento era mucho. Las condiciones eran tan duras que después de 40 periodos de dificultades, los dioses se rebelaron contra su líder Enlil. Un consejo de los dioses fue entonces realizado, en la que el dios Ea, alias Enki, proporcionó la solución. Mientras la diosa del nacimiento esté presente, que cree un trabajador primitivo, que cargue el yugo, que cargue con el duro trabajo de los dioses. Los subsiguientes pasajes del Atrahasis describen lo que parece ser un proceso de clonación, en el que la diosa Ninti, señora de la vida, hizo 14 piezas de arcilla y fecundó 14 diosas del nacimiento. Los primeros esclavos componen 7 hombres y 7 mujeres, conocidas como Lulu o Lulú, un término que indica una mezcla genética entre el homínido primitivo, Homo erectus, y los propios dioses. El evento puede fecharse hace aproximadamente unos 200.000 años, cuando el Homo sapiens de gran cerebro apareció de repente en el planeta. El bíblico Jardín del Edén no es un lugar mitológico, sino un lugar real. Con el fin de entender lo que pasó allí, es necesario tener en cuenta que la palabra Edén deriva del término sumerio Edin, mientras que la primera sílaba E significa hogar, la segunda sílaba era una abreviatura de Dinjir, traducido comúnmente como los dioses. Edén o Edin significaba, por tanto, la morada de los dioses. Los textos antiguos describen más de una morada de los dioses, con la tierra siendo dividida geográficamente entre dos grupos rivales, encabezados por los hermanos Enlil y Enki respectivamente. Mientras que los enkiitas habitaban el continente africano, los enlilitas ocuparon Asia, especialmente las tierras fértiles de Mesopotamia. Estamos por lo tanto tratando con más de un Edén,
fue el Edén occidental, también conocido como el Apsu, o mundo inferior, donde Enki o Ninti criaron al esclavo Lulu, un detalle que se ve confirmado por los hallazgos de los fósiles más antiguos del Homo sapiens en África. Fue en estas tierras ricas en minerales que el hombre se puso a trabajar en el peligroso proceso de extracción de minerales de las profundidades. Un texto conocido como el mito de la piqueta explica lo que pasó después. En el Edén oriental, el hermano y rival de Enki, Enlil, fue asediado por los subordinados, quienes se quejaban de que los esclavos estaban siendo monopolizados injustamente en el mundo inferior. El Señor hizo sacar el Al-Ani, le dio sus órdenes. Él rasgó la tierra como corona en la cabeza y lo metió en el lugar donde la carne brotaba. En el agujero estaba la cabeza de un hombre. Desde el suelo, la gente se abría paso hacia Enlil. Él miró las cabezas negras de manera firme. Esta arma tenía un diente, que como un buey de un solo cuerno, podía atacar y destruir grandes murallas. Según la descripción, debió ser una especie de taladradora gigante, montada sobre una especie de bulldozer que aplastaba todo a su paso. Esta incursión sobre los esclavos de cabeza negra también se menciona brevemente en el Antiguo Testamento, Génesis 2, 7 y 8, donde el hombre curiosamente ya se había formado cuando fue puesto en el jardín del Edén por Dios. El relato en el libro del Génesis de Adán y Eva es hoy en día considerado como un mito simbólico, pero varios indicios sugieren que eso se inspira sobre una anterior narración de un evento real. La primera pista es que Dios mismo se describe como uno de los dioses que caminaba y conversaba con otros. La segunda pista es la presencia de la serpiente, un símbolo bien conocido para los antiguos dioses egipcios y en particular para el propio Enki, el científico genético que había creado al hombre. No por casualidad, el símbolo moderno de la medicina es una serpiente entrelazada alrededor de un bastón, es decir, el caduceo. La tercera pista se encuentra en el desenlace de la intervención de la serpiente. Adán y Eva se avergüenzan de estar desnudos y de estar portando una aberración entre sus piernas, una alteración genética que les da la independencia de reproducirse, que les permitía procrearse sin la intervención del laboratorio de su creador, atribuyéndose una facultad exclusiva de los dioses y desafiándolos. Junto con las referencias bíblicas de la adquisición del conocimiento, sugieren claramente que fueron la primera pareja humana en ser sexualmente consciente. El Antiguo Testamento sugiere que este cambio fue causado por el consumo de un fruto. Se trata de un importante detalle, ya que, de acuerdo con el escenario descrito hasta el momento, el hombre fue creado por los dioses como una criatura híbrida, y los híbridos son, como sabemos, por naturaleza estériles. El relato del conocimiento sexual siendo otorgado en el jardín del Edén cae entonces en controversia con la verdad. ¿Cómo exactamente hizo un fruto para conferir la conciencia sexual a Adán y Eva? Como se mencionó anteriormente, el dios serpiente fue Enki, el científico genético de los dioses, y la fruta con la que tentó a Eva. Por lo tanto, parece simbolizar una deliberada intervención genética suya. Sin embargo, con el fin de confirmar nuestras sospechas, primero tenemos que abordar las cuestiones del motivo y la oportunidad, y debemos producir una sólida hipótesis científica sobre cómo un cambio genético podría haber sido introducido. El fondo proporcionado hasta el momento ofrece todo, excepto una de las pistas que necesitamos para reconstruir el evento. La pieza que falta para resolver el rompecabezas es el misterioso árbol de la vida. Según el libro del Génesis, Adán y Eva eran libres de comer desde un árbol de la vida,
hasta el momento en que se hicieron sexualmente conscientes. Solo entonces el Señor Dios dice: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros y conoce ahora el bien y el mal. No vaya a ser que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué el repentino cambio de actitud? ¿Por qué fue que este Dios originalmente quería que el hombre comiera del fruto y viviera para siempre, pero luego decidió retirar esto de Adán y Eva? ¿Por qué de repente llegó a ser necesario para él expulsarlos y salvaguardar al árbol de la vida con una espada de fuego? La respuesta es sorprendentemente simple. Originalmente la humanidad fue diseñada como una mano de obra esclava, que podía ser controlada fácilmente, y su esterilidad era un mecanismo de control esencial. Sin embargo, con la concepción del conocimiento sexual, el hombre adquirió los medios para reproducirse sin depender de un Dios. Y la longevidad que podía ofrecerle el árbol de la vida, en consecuencia, cambió de un activo a un pasivo, creando un gran riesgo de una explosión demográfica fuera de control. ¿Es realmente posible que el consumo de un fruto podría haber retardado el proceso de envejecimiento de Adán y Eva? Científicos genéticos han descubierto en los últimos años que el envejecimiento es causado por mutaciones genéticas y que una de las principales causas de estos errores es el exceso de oxígeno en las células. Este oxígeno, que conforma lo que se conoce como radicales libres, causa daño a las células de la misma manera que causa que el metal se oxide y la manteca se haga rancia. Los científicos están investigando la posibilidad de utilizar un cóctel de fármacos para formar una barrera protectora alrededor de las células y así extender la duración de la vida humana. Tal droga podría estar detrás del simbolismo de la legendaria fruta del árbol de la vida. Los medicamentos anti-envejecimiento, sin embargo, eran solo un método utilizado por los antiguos dioses para maximizar su ciclo de vida. Como se explica en el libro Dioses del Nuevo Milenio, el principal factor de la supuesta inmortalidad de los dioses era casi seguramente una herencia genética, como lo demuestra la obsesión de los dioses masculinos por casarse con sus medias hermanas. Tal longevidad genética, de hecho, se está buscando en los laboratorios de genética de hoy en día. Científicos de la Heron Corporation en Estados Unidos confían en que puedan prolongar la vida de las células humanas mediante la manipulación de los telómeros en el extremo de los cromosomas. Por otra parte, un genoma que fue mejorado artificialmente de esta manera tendría perfecto sentido para una especie que estaba tratando de superar las barreras del tiempo a los viajes interestelares. Según el Antiguo Testamento, Adán vivió 930 años, pero esta increíble duración de vida es insignificante en comparación con los reinados de miles de años registrados en la lista de reyes sumerios. Estos períodos parecían una vez increíbles, pero ahora son científicamente plausibles, basada en la suposición de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de los dioses, hablando genéticamente. Volvamos ahora a la cuestión crucial de cómo y por qué el dios Enki reprogramó genéticamente la raza humana. El motivo de Enki no nos presenta ningún problema aparte de las abolladuras de nuestro orgulloso patrimonio humano. Por ello pareciera que su don de conocimiento sexual era simplemente un truco rencoroso sobre su hermano Enlil. Tras la inclusión en los campos de esclavos mencionados anteriormente, podemos suponer con seguridad que Enki estaba un poco más que molesto con su hermano y estaba a la espera de una oportunidad adecuada para la venganza. ¿Cómo fue que Enki, el dios serpiente, se presentó en el jardín del Edén?
La respuesta plausible es que la inclusión de Enlil en África capturó un número insuficiente de trabajadores varones. Sin la tecnología de clonación y las hembras que fueron creadas para actuar como madres sustitutas, Enlil era impotente para ampliar su fuerza de trabajo recién adquirida. Era pues inevitable que tendría que buscar la ayuda de Enki en la creación de un centro médico completamente independiente. ¿Qué pasó después? El escenario más probable es que Enki trabajó 2 Lulu femeninas en el Edén Oriental y se ofreció a mostrar los necesarios procedimientos en la realización de las primeras operaciones de clonación. Supongamos que el embrión de un macho y de una hembra fueron implantados en sendos vientres de hembras con Enlil felizmente ignorante de que estos embriones habían sido previamente alterados genéticamente por Enki. El nacimiento de Adán y Eva habría parecido, por lo tanto, absolutamente normal, y que habrían pasado felizmente sus días de infancia jugando en el jardín, o más probablemente un ala de seguridad de las instalaciones del hospital, por así decirlo. Cuando Enlil los vio esconderse con vergüenza, de inmediato se dio cuenta del truco genético que habría sido jugado contra él. El resto es historia. La serpiente fue maldita y los intachables Adán y Eva expulsados. La ciencia genética moderna ha revolucionado nuestra comprensión del libro del Génesis y otros textos antiguos. La supuesta intervención de los llamados dioses es ahora compatible con un escenario científicamente plausible que consiste en 2 diferentes Edenes y 2 creaciones genéticas separadas. No es de extrañar, pues, que los antiguos editores de la Biblia estuvieran extremadamente confundidos y esa confusión haya entregado a los darwinistas una fácil victoria en los debates sobre los orígenes de la humanidad. Pero mientras estos científicos cazan en vano los eslabones perdidos de la humanidad, los científicos intervencionistas están involucrados en una búsqueda completamente diferente, que ha demolido implicaciones para el nuevo milenio, una búsqueda de los dioses perdidos de la humanidad.